A nuestro gran Dios, aleluya, gloria al Señor. Excelente, excelente. Muy bien, deja que me regale vista a mi esposa, que me dé un poquito de saldo para poder ver, aleluya. Ok, voy a hacer una pequeña remembranza, un pequeño resumen para los que no estuvieron, que será muy corto. La prédica pasada está a través de las plataformas, a través de YouTube y a través del Facebook. Para quienes no tienen datos en el Facebook, literalmente creo que no consume datos, y a través del YouTube sí tiene un consumo de datos, y para los que tienen red fija, pues realmente no le consume nada. Amén. Muy bien. Si tú quieres anotar rápido algunos pasajes que son claves para la vida espiritual, puedes hacerlo. Yo sugiero a cada uno de ustedes que sea una costumbre personal de anotar, ya que es una base espiritual. Átalo a tu cuello, deja que quede impregnado en tu corazón, queda sellado en tu corazón, átalo en postes, en dinteles, dice la palabra, todo lo que recibas del Señor. Nuestra mente muchas de las veces es traicionera, se le olvida muchas de las cosas, pero a través de anotar la visión, nosotros tendremos plasmado en nuestra vida todo lo que Dios va a hacer. Así es que una sugerencia, siempre anota, escribe, porque te va a ser de bendición. Muy bien, voy a hacer el resumen rápido y hablamos de un punto, voy a empezar con puntos. El primer punto de hablar a la ligera espiritual no es sabio. Y di un pasaje bíblico de 1 Corintios 13:11, o no recuerdo si lo alcancé a lanzar, pero a ver si me ayudan ahorita, Derian, a explicarlo, donde Pablo decía, bueno, antes actuaba como niño, era un niño, me comportaba como niño, pero más ahora ya soy una persona adulta en la fe, que se encuentra en 1 Corintios 13:11, no, por ahí no apareció el pasaje bíblico, pero nos vamos a ir de largo. Y es una responsabilidad hablar espiritual con quien no lo es decir, nosotros cuando hemos de hablar de manera espiritual, es algo de responsabilidad para nosotros. No podemos hablar de manera espiritual a la ligera con personas que no entienden, porque esas personas hay mucha garantía que un día no vengan a la presencia de Dios, porque no comprenden las locuras del ministerio. ¿Estás aquí conmigo, verdad? 1 Corintios 3:1-3, a ver si ya me ayudan por aquí. 1 Corintios 3:1-3, que quiero que estén ahí por ahí atentos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo, dice la palabra. Os di de beber leche, no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, y porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son, dice, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces Pablo tenía cuidado que cuando predicaba, es ver si podía dar todo el fuá, dijéramos aquí en traducción Latinoamérica, antes de soltar todo el contenido espiritual. Primero observaba la audiencia antes de poderlo hacer. Entonces el hombre dice, otro de los puntos, el hombre dice que nosotros somos dualistas. La psicología dice que somos dualistas y que estamos constituidos por alma y cuerpo, mientras Dios dice que somos tripartitas, y hablamos de 1 de Tesalonicenses 5:23. Tocamos otro punto también, que hablamos de la importancia de la separación del espíritu y del alma, y hablábamos de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Penetra hasta partir el alma y separa el espíritu y el alma y el cuerpo. Es importante, es sumamente importante, que la palabra pueda entrar en tu espíritu para que pueda obrar y podamos comprender lo que Dios te quiere decir. Hablamos también qué significa carne, y carne en algún punto, en alguna posición, según lo que estés leyendo, significa ir en contra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios, pero también significa carne, significa hombre, y también carne significa matrimonio. Hoy cuando estamos casados somos una sola carne, dice la palabra también. Entonces comprendimos que debemos de poner mucha atención cada vez que leemos la Biblia,
para poder interpretar espiritualmente y no carnalmente. ¿Están aquí conmigo, verdad? Otro punto es carne, es mente, es lo que está dentro del alma, dentro de las emociones, dentro de los pensamientos, y lo hablábamos en Romanos 8:6, donde explicaba, si tú lo lees en Reina Valera, te vas a dar cuenta como dice carne, y si lo lees en Palabra de Dios para Todos, vas a escuchar donde dice, en vez de carne, lo traduce en pensamientos, que ahorita lo vamos a tratar de discernir. Se me está acabando la pila, ¿verdad? Se oye medio raro. Y bueno, capturar nuestros pensamientos, que es otro punto que hablamos, es hacernos obedientes a Cristo. Esto es algo que Dios hablaba para nosotros en 2 Corintios 10, del 5 a 6, es que dice, lleven cautivos, capturen sus pensamientos humanos y no dejen que tengan progreso ni tengan futuro sus pensamientos. ¿Por qué sufrimos? Porque no somos capaces de controlar nuestra mente, no somos capaces de controlar nuestras emociones. Por supuesto que la capacidad viene de Dios, por supuesto que el poder viene de Él a través de la lectura de la palabra, porque la fe viene del oír, el oír la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, haciendo eso ahora, que es al punto donde cierro para dar inicio a este mensaje, y lo demás lo tendrás que ver la prédica pasada si no estuviste aquí, es haciendo todo esto, escuchando esto, eres bienaventurado porque vas a comenzar a ver una vida espiritual, y lo vimos en 1 Corintios 2, 9, 10. Voy a soltar tantito el micrófono. Y comprendo que las cosas que nosotros de manera espiritual no podemos comprender, cosa que ojo no vio ni oído yo, son de las cosas que el Señor tiene preparado y no han subido porque no se ha vivido una vida espiritual. A medida que nos metemos, nos sumergimos en una vida espiritual, todo esto se va revelando, se va manifestando. No sé qué se me pueda ocurrir, pero antes habían unos tatús de papel que se veían blancos cuando los comprabas, y cuando les ponías agua iba revelando, o como las fotos aquellas de antes de que eran Polaroid o no recuerdo qué tipo, que las empezabas a hacer así y se iba revelando, y hasta cuando veías una imagen muy clara. Bueno, la vida espiritual es exactamente igual. A medida que nosotros vamos sometiendo y llevando cautivo nuestra manera de pensar y la sometemos a Cristo, la vida espiritual comienza a revelarse. Claro, el que es carnal le da coraje a aquella persona que es espiritual, y el que es espiritual obviamente tiene compasión de aquel que no ha tenido una vida espiritual. ¿Estás acá conmigo? Entonces no confundamos cuando nosotros nos genere una molestia que otra persona no crece espiritual, porque si tú estás generando molestia en tu interior, no estás viviendo espiritual, estás viviendo carnal. El espiritual rogó al Padre por más servidores. El espiritual dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona espiritual no se desgarra en odio, en furia, que el espiritual, que literalmente religioso se le llamaría, dice, es que es el celo de Dios. Y la realidad es el odio visceral que trae dentro. ¿Estás acá conmigo, sí o no? ¿Ok? Entendido esto, la prédica de hoy, titulada Visiones, primero quiero iniciar con un punto de inicio, un punto de partida. ¿Qué dice la psicología de los sueños? Acuérdate, tema visiones. ¿Recuerdas que te dije y te di coordenadas que hace 3 meses inicié y sentí de parte de Dios hablar de este tema, pero que no lo pude hacer porque le pedí al Señor revelación, le pedí al Señor sometimiento para poderlo hablar, porque es un tema muy especial, pero a la vez es un tema delicado, que si tú tienes el favor de tus oídos de esperar a escuchar todo esto, creo que Dios va
aclarar muchas dudas espirituales hoy en tu vida, y para eso me gustaría que le regalemos una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Ok, entiendo que nosotros, el ser humano, decimos, ¿sabes? Está bien, lo resumimos que los sueños vienen a través es porque estoy viviendo preocupaciones, angustias, y por eso vienen pesadillas. O la gente también dice, no veas películas de terror porque vas a tener pesadillas, y empezamos, y otros dicen que quesadillas, y otros diferente, pero está bien. O sea, la gente atribuimos a los sueños el subconsciente, la estrés o algún malestar estomacal incluso, o problemas o delirio, que esto es lo típico. Pero ¿qué dice la rama de la psicología? Otra vez vuelvo a poner coordenadas. ¿Cómo está constituida la psicología? La psicología es dualista, solamente alma y cuerpo. La psicología solamente dice solo los pensamientos. Tu mente, el control de la vida se encuentra en la mente y se acabó. Y obviamente brinca en la otra parte tripartita, que es el espíritu. Y por eso la gente medianamente no alcanza la paz. No hay presupuesto que te alcance para tener paz. Entonces, primero, vamos por partes. Mira, por un lado, el lado místico o psíquico, siempre se ha tratado de interpretar los sueños o el significado de los sueños, y siempre ha generado curiosidad. Esto no es de ahorita, de este año, no es tampoco de este siglo. Esto es algo de historia y no tiene nada que ver con ser ateo, no tiene nada que ver con ser teísta, y tampoco tiene nada que ver con aquellas personas que son politeístas. Es decir, no tiene nada que ver con aquellos que no creen en Dios, con aquellos que creen en Dios y con aquellos que creen en muchos dioses. La gente, de manera natural, siempre ha tenido la cosquilla, la curiosidad de saber qué quiere decir el sueño. Todos en alguna ocasión hemos soñado que queríamos caminar y no podemos caminar, que huíamos y alguien nos perseguía y ya está cerca por alcanzarlos, y ya nos va a alcanzar, y no podemos correr, y como que los pies se nos paralizan. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Que caíamos en el vacío o en un precipicio, que estamos a punto de caer a un voladero, o que de repente íbamos caminando y que sentía esa necesidad y que comenzaba a volar como Superman, y que no queremos salirnos del sueño porque qué bonito se siente volar. ¿Alguien le ha pasado? ¿Está acá? Perfecto, muy bien. O que nos era imposible hablar. Incluso ahora de cristianos nos ha pasado, yo creo, a muchos, en el que de repente hay unas pesadillas muy fuertes y que quieres orar y dices, Señor, y no puedes hablar y quieres orar. ¿Alguien le ha pasado eso también? Otros dicen que se les sube el muerto. Yo, a mí suficiente con que tenga a mi esposa a un lado, y ya con eso y no más. Aleluya. Muy bien. Entonces, ok, amén. Esto es amor en Cristo. Esto es una hermosa relación que tenemos. Así nos llevamos de hermoso mi esposa y yo. Después me toca invitarle algo por lo que hablo aquí, ya lo saben, a mi esposa y a mis 2 hijos. Ok, muy bien, me meto en problemas. Ok. Entonces, te quiero decir que la educación psicológica, y aquí es donde vamos a comenzar a desfragmentar esto, guarda datos históricos. Ellos saben que en los años pasados, antes de Cristo, en los tiempos de Egipto, de los egipcios, en los tiempos del imperio de Babilonia, en los tiempos aquellos donde había esos eventos de reyes y de guerras, en aquellos ayeres, ellos saben, y hablo de faraones, hablo de reyes como Nabucodonosor, ellos saben que también en aquellos entonces había la necesidad, porque hay libros de historia. La psicología conoce de historia. De hecho, en la rama de ciencias históricas, conocen a Nabucodonosor, conocen al rey David. No son personajes que solamente están escritos en la Biblia. En la historia de la humanidad
son historias grabadas bíblicamente, pero también en libros que son de educación escolar. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? ¿Ok? Entonces ellos tienen historia también. Y saben que en el pasado tenían adivinos, saben que en el pasado tenían chamanes, astrólogos, etcétera. Y lo usaban, la psicología sabe que lo usaban para interpretar sueños. Ahora, no es algo nuevo, pero sí es algo histórico. Más o menos 1124 años antes de Cristo, donde leemos en el libro de Daniel, en la historia de Nabucodonosor, vamos a leer un poquito Daniel 2:1-6, porque vamos entrando apenas, agarrando vuelo. Dice, Daniel 2:1-6 dice: el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Escucha esto, Entonces no es una anomalía de este siglo, sino desde antes. Y se perturbó su espíritu. Digan conmigo, se perturbó su espíritu. ¿Estás acá? ¿Sí o no? Muy bien. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? La misma historia con el faraón, cuando había venido aquella revelación de esas 7 vacas flacas, aquellas 7 vacas gordas, ¿recordamos? Entonces, no es un cuento o un viejo cuento evangélico, sino que hay historia, hay datos que son tanto por parte de los mismos historiadores, de aquellos que se dedican a la ciencia, a la investigación, porque tienes que recordar que ciencia significa en búsqueda de la verdad. Entonces, los científicos lo que siempre están tratando es buscar la verdad. Cuando conocen a Dios, la encuentran y la verdad los hace libres. ¿Qué crees? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Ok. Entonces, en la psicología quiero hablarte puntos, estos se los quiero hacer muy rápido. Solamente te quiero hablar de algunos ramos que me van a ayudar para poder llevar con poder este mensaje. En la psicología, en sus inicios de querer interpretar los sueños, de querer investigar, ya estamos hablando de personas letradas y que quieran investigar del por qué, ya de una manera anatómica, neurológica. Quiero estudiar por qué suceden estos datos. Y en los inicios, freudianos, que era un psicólogo, se interesó por los sueños hasta que los abandonó, porque esta tendencia psicológica terminó diciendo que esto era psíquico, que era esotérico. Al principio comenzó a funcionar porque seguían patrones y después no funcionó. El origen de los sueños decía en los inicios freudianos, que los sueños, según el hombre, el mundo de los sueños lo tienen catalogado, lo voy a leer así rápido. El mundo de los sueños tiene su lugar en la fase de sueño profundo, en el denominado sueño REM. Durante esta fase reorganizamos nuestros recuerdos adquiridos y consolidamos la memoria a largo plazo, favoreciendo el aprendizaje. Durante este proceso es que tienen un lugar el fenómeno onírico, que es relativo a los sueños. Onírico es relativo a los sueños. Y cuando unimos este fenómeno a un periodo de ansiedad, fatiga, falta, cansancio, satisfacción vital, surgen pesadillas, el estrés, la depresión, el consumo de farmacéuticos y la falta de higiene del sueño, son algunas de las causas de las que tenebrosamente suceden fantasías en nuestra mente. Ahora, quiero poner un punto. Proverbios 3, 21, 26, quiero que me ayudes acá, porque hay una parte verdadera de esto que está hablando este psicólogo, pero no lo es, por supuesto, que para nada todo, solamente una parte. Proverbios 3:21 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, dice la palabra, guarda la ley y el consejo, me ayudas rápido a pasarlo, y serán vida
a tu alma y gracia ¿a qué? Será vida a tu alma, o sea, tus pensamientos van a estar ordenados y gracia a tu cuello. ¿Cómo va a ser gracia a mi cuello? Porque cuando nosotros no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, duermes mucho y amaneces más cansado. ¿Estás acá? Te duele toda la espalda y te duele todo el cuello y dices, pero me dormí a las 10 de la noche, me levanté a las 12 de la mañana, de la tarde, perdón. y me siento cansado. Entonces la palabra dice, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Seguimos leyendo. Entonces andarás en un camino confiadamente y tu pie no tropezará, habla la palabra. Cuando te acuestes no tendrás miedo, entonces vas a dormir tranquilo, sino que te acostarás y tu sueño será ¿qué? O sea, dice el Señor que cuando nosotros tenemos paz, el sueño es grato. O sea, las pesadillas que de repente son frecuentes, también el rey Salomón había descubierto que sí tiene que ver parte la condición física, pero que no lo es todo. Seguimos leyendo, dice la palabra, no tendrás temor de pavor repentino ni de ruina de los impios cuando vinieren, o sea, no hay preocupación, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie y quedar preso, de quedar preso. ¿Estás acá, sí o no? ¿Le damos una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Es decir, sí, las preocupaciones son parte también neurológicamente que también llegan a afectar y no te dejan dormir. 1 Corintios 2:11, la Biblia habla con respecto a las cosas de los hombres en el espíritu. Son los únicos que alcanzan a descubrir las cosas de hombres, nada más. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu ¿de quién? Del hombre que está en él. Entonces, el ejercicio de investigarnos constantemente de lo rutinario, de un taller, de estar haciendo un estudio de acción y reacción, de hacer una prueba, le pego aquí, levanta la pata, ¿sí o no? Entonces, o le grito y contesta. Entonces, talleres de ejercicios lo hacen con animales, dicen que lo hacen con ratas incluso, que es lo más semejante a la reacción del ser humano, supuestamente, no sé por qué la semejanza, pero bueno, eso lo dijo Paquita la del barrio, rata de 2 patas, pero bueno, está bien, muy bien, ya me perdí otra vez. Y entendido esto, rápido, el tema REM, lo que terminan diciendo el científico es movimiento ocular rápido en la fase del sueño cuando hay problemas intensos. Entonces, lo que entendimos del significado de los sueños es la interpretación, entenderlos de una visión, de una manera científica de parte del ser humano. Ok, Freud terminó diciendo los sueños y la mente inconsciente. Él terminó diciendo la interpretación de los sueños sugirió que los sueños y su significado estaban relacionados con los deseos inconscientes de los soñadores. Durante los sueños que nosotros tenemos, en el inconsciente, termina diciendo el psicólogo, es el inconsciente, ya déjense de cosas, se retira, él termina diciendo esto es psíquico, y después habla Hall y dice que los sueños son como un proceso cognitivo y lo termina diciendo de esta manera, dice, según este psicólogo, dice, el objetivo final de la interpretación de los sueños no es comprender el sueño, sino comprender al propio soñador. Voy a seguir avanzando rápido. Después habla de Domhoff, que también quiero darte esta interpretación que dan porque son cosas que tú vas a escuchar allá afuera y tenemos que tener herramientas para podernos defender. Entonces, Domhoff dice una manera diferente. William Domhoff, psicólogo también, dice que los sueños reflejan los pensamientos como las preocupaciones de la vida en la vigilia del soñador. Entonces, voy a ejemplificar un poquito qué es lo que hizo la psicología y ahorita voy a entrar a lo espiritual para que podamos comprender, porque esto nosotros lo hemos escuchado, y también para darte un dato, que no andes buscando en Google interpretaciones de sueños, no es parte de ello, hoy lo vamos a descubrir. Por ejemplo, Domhoff, el psicólogo, termina diciendo, ¿sabes? Tengo ya el por qué vienen los sueños. Explica.
Cuando los sueños vienen con esa manera de caer, como que te vas a caer, soñar con caer, decía este psicólogo que es una señal de que algo en tu vida no va de todo bien. Y me termina de recordar a Mishada cuando hablaba este tipo de cosas. Y después mencionaba otro punto, anoté nada más 5 puntos. Los sueños de estar desnudos. Él decía que no quieres que los demás vean tus desperfectos. Atribuía que con varios ejemplos, después de muchas conclusiones, decía que la gente no quería que vieran sus desperfectos. Saqué otro punto y decía sueños de estar huyendo, corriendo. Y él decía que estás evitando algo en tu vida. Explicaba esta manera raciocinio. Soñar perder los dientes, decía que era comunicar algo vergonzoso o que eras de atractiva apariencia, explicaba este psicólogo. Y soñar con la muerte era ansiedad por el cambio a lo desconocido o el miedo y preparación para este proceso a la muerte. Es decir, decía que cuando alguien se iba a morir, se venían este tipo de sueños y te estaba preparando para la muerte. Este psicólogo decía esto. Bueno, la palabra, vamos a empezar acá. La palabra psique está escrita en griego y es algo bíblico. Se escribe psiche, que significa alma humana, significa pensamientos, emociones. Otra vez, psiche, alma humana. Entonces, en el concepto de los griegos se encontraba un punto llamado cosmovisión, que lo hacían en la antigua Grecia. Y esto es algo como la cosmovisión, decían los griegos que era el marco de referencia. Es decir, si yo soy religioso, mi marco de referencia todo va a rodear a través de lo religioso. Si yo soy futbolista a tope, yo voy a soñar, voy a vivir, voy a reír con el fútbol y mi cosmovisión, todo lo que me va a parecer a mí, decía él, que será vivir y convivir con el fútbol. ¿Estás de acuerdo aquí, sí o no? Hay algunos que pintan hasta su casa de la América, pobrecitos, no van a heredar el reino de los cielos. Aleluya. Ok, perfecto. Entonces, lo que se pueda imaginar o pensar o desarrollar según el criterio de la persona. Esto es en griego. Entonces, ahora, vamos ahora sí a la sustancia. Ya hablamos qué es lo que interpreta el hombre. Ahora vamos, visiones. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 2, 16, 18. Vamos con la Biblia primero, porque hay muchas preguntas para esto. Hechos 2, 16, 18. ¿Qué dice la palabra? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Ok, excelente, seguimos avanzando. Dice, en los postreros días, dice Dios, ¿quién dice? Dios dice, no dice el hombre, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre todo hombre. Recuerdas que carne también representa o significa hombre. Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjate, la ciencia dice que los ancianos, los de edad ya adulta avanzada, dicen que neurológicamente se muere la parte soñadora, que ya no pueden tener sueños. Claro que los que estamos en Cristo desafiamos eso, porque los sueños son producidos de nuestro Dios eterno. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ciertos para algunos y no ciertos para otro. Los que ya estamos comprendiendo una vida espiritual, por eso dije, déjame darte un barrido de cuál es el crecimiento espiritual para poder entrar a lo sobrenatural. Yo no puedo dar una prédica si no hemos comprendido el poder de Dios y de lo sobrenatural. Entonces, quiero desarrollar lo que sucedió con Nabucodonosor.
Esto me va a ayudar mucho para poderles interpretar a través del Espíritu de Dios cómo funciona este arte del poder de la revelación de los sueños y el poder de las visiones y cómo trabaja Dios. Yo sé que lo místico, lo psíquico siempre ha sido algo que genera cierta cosquilla, pero Dios es más que místico, es más que psíquico. Dios es poderoso y nos da claros panoramas. Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Ok. Entonces, me es necesario anunciar que Dios, esto me es necesario decirlo, me es lícito decirles que Dios sigue hablando, pero que necesitamos poner mucho cuidado en los sueños y a las visiones y a las interpretaciones. Vamos a desarrollar con Daniel y con el poder de Dios. Vamos a ir a Daniel 1:3. Por favor, vamos todos a Daniel 1:3 y vamos a dejar fluir al Señor. Daniel 1:3. Dice la palabra: en el segundo año del reinado, ya estás ahí, ¿verdad? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Voy a seguir leyendo para ver el contexto. Entonces hablaron los caldeos al rey lengua aramea. El rey para siempre vive, dijeron los caldeos. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos, le dijo Nabucodonosor, y nuestras casas serán convertidas en muladares. Es decir, Nabucodonosor le dice: ¿qué crees? Vienen todos los astrólogos, vienen los hechiceros, llegan ahí con él y les dice: me perturba el espíritu y me siento inquietado, me siento irritado, me siento mal. Yo necesito que me interpreten un sueño. Y pues llegan los astrólogos, llegan aquellas personas, le dicen: ya está, díganos, mi rey, los caldeos, adelante, díganos para poderle interpretar. Y el rey Nabucodonosor le dice: no me acuerdo del sueño. ¿Cómo te voy a interpretar el sueño si no me lo dices? Y le dice: si no me lo interpretan, los voy a hacer pedazos. Se enoja el rey Nabucodonosor. Esto se había puesto difícil, ahora sí se había puesto dura la quiniela. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Lo esotérico se había acabado, se había derrumbado, porque ahora era algo complejo, algo que se tenía que atender. Entonces, de Daniel 2, del 1 al 3, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado. Es que lo que el Señor quiere decirnos, que no necesariamente los sueños tienen que ser visuales. Para mí me quebró la cabeza, porque yo siempre creí que los sueños, cuando vienen de Dios, tendrían que ser claros. Y yo prediqué, y pido disculpas a esto, porque yo decía: si no es claro, no viene de Dios. Y con Nabucodonosor, ¡fum!, hubo amnesia. Ya no había recordatorios, ya no había nada, solamente un espíritu perturbado. Es decir, cuando un sueño viene de Dios, el espíritu del hombre está inquieto. ¿Estás acá? Está inquieto. No me acuerdo, pero no sé, necesitamos orar, no sé, pero yo creo que algo está sucediendo. Estás acá conmigo, ¿verdad? Entonces, claro, y en Daniel 2:1, un sueño para revelar, entonces, como punto importante, no tiene que ser la persona necesariamente cristiana. Nabucodonosor no era cristiano, y el mensaje se lo había dado Dios al rey, el sueño, pero el intérprete, por supuesto que no sería Nabucodonosor. ¿Qué quiere decir para todos nosotros? Que Dios a veces nos va a hablar de la persona menos espiritual y probablemente de la nada espiritual. ¿Estás acá, sí o no es cierto?
¿Va? ¿Le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, otro de los puntos en Daniel 2:5, otro dato importante, vamos a ir Daniel 2:5, que lo vamos a dejar muy sentado, lo vamos a volver a leer. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño, dice, y su interpretación serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas muladares. Ya había considerado este punto, ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, el sueño, en una ocasión, Oni me podría ayudar tantito, pero en una ocasión, y me voy a tomar un permiso de mi primo Oni porque fue algo muy bueno. ¿Está bien, lo puedo tomar, Oni? Sí. Órale, perfecto. En una ocasión tuvimos una trifulca con un pastor de aquí, de la iglesia, con ninguno de los que están aquí, ya no está ese pastor. Y Oni tuvo así como que un pequeño roce así, compartieron palabras para que se escuche más sabroso, ¿no? Y Oni le dijo 2, 3 comentarios y se regresó Oni a su casa y se fue a dormir. Después Oni regresa aquí conmigo y me platica un sueño que él lo podría explicar mejor que yo. Si lo puedes explicar, Oni, me va a ayudar bastante. Lo puedes explicar rapidísimo. Ven, te presto aquí el micrófono rápido. Pásale, porque es que estamos hablando del poder de Dios y cómo las cosas fluyen. Nada más es rápido, no vamos a llevar mucho tiempo en esto. Del poder de lo que Dios hace. A ver, en breves palabras. Nada preparado, pero bueno, para la honra y gloria de Dios. Bueno, sí, pasó ese día, me voy rápido para no tardar tanto. Tuve un sueño sobre un pastor que estuvo aquí antes. Y en este sueño, yo estaba aquí en la iglesia y yo estaba como en un cuarto con él. Y en ese sueño, al discutir yo con él me amenazó de muerte. Me dijo que me iba a matar. Y yo en el sueño le dije que estaba bien, le dije, pero yo me le puse también por el otro lado, le dije, vamos a ver quién muere primero. Y le dije, nada más que no hay que hacer nada aquí, le dije, porque en toda la parte de la iglesia había mucha gente. Le dije, y vamos a hacer mucho escándalo. Mejor hay que tranquilizarnos, le dije, y nos podemos arreglar en otro lugar y de otra manera, le dije, y pues quien nos vaya a matar, quien se vaya a morir. Y quedó así. Yo lo calmé para no hacer mucho revolteo. La cuestión que eso fue lo que miré en el sueño. Después de que pasó eso, yo iba en mi carro. Y al ir hay una planta que sembraron en un lugar allá por el lado del Walmart y que lo están cuidando mucho, esta planta que sembraron. Y yo al acomodarme con mi carro, me eché de reversa y atropellé esta planta. Así es que yo al atropellar la planta, me di cuenta de lo que hice y me salí del carro y literalmente yo estaba levantándolo y la acomodaba y la quería pegar y se volvía a caer. Y la volví a levantar y se volvía a caer. Y llegó mucha gente a mi alrededor que se me quedó mirando. Y yo me sentía avergonzado, me sentía mal porque no podía levantar esta planta que yo mismo atropellé. Y se volvía a caer y se volvía a caer. Y desperté, como dice la palabra, con mi espíritu totalmente turbado. Y Dios me revela que yo fui el que maté al pastor. Y que por más que lo quería recuperar, se volvía a caer. Y que muchos se estaban dando cuenta. Y sentí en mi corazón que Dios me habló y me dijo, discúlpate con él. Y casi llorando, yo busqué el teléfono para hablarle y me di cuenta que él estaba ese día aquí en la iglesia porque le hablé al pastor Rigo. Dice, ¿qué tienes, Oni? ¿Estás bien? Le dije, no. ¿Qué te pasa?
Dije, tuve un sueño, así fue el sueño, le dije, y fue con el pastor fulano de tal, y necesito verlo. Dice, él está aquí el día de hoy. ¿En serio? Sí. Y me vine, porque cuando Dios te habla, el Espíritu te toca y te levanta de donde estés. Y llegué aquí al lugar y lo miré, él estaba sentado y al entrar le dije, pastor, ¿me puede regalar 5 minutos de tiempo, por favor? Dice, sí, y lo saqué yo para afuera. Dije, pastor, este fue el sueño. Y le conté exactamente todo, le dije, pero usted me amenazó, le dije, y yo también lo volví a amenazar, le dije, pero pasó esto. Este pastor venía de otro lugar. Lo que pasa que yo al atropellar esta planta viene siendo un injerto. Cuando las personas vienen de otras iglesias a otra iglesia se le llama un injerto, el cual se tiene que acoplar a la raíz que ya sembró Cristo Jesús, o a Cristo Jesús, a lo que ya está aquí. Y yo le comenté al pastor y yo comencé literalmente a llorar. Le dije, discúlpeme, pastor, le dije, en mi sueño pasó así, le dije, y Dios me trajo aquí le dije, yo por mi cuenta nunca hubiera venido a este lugar, le dije. Nunca me lo hubiera acercado, le dije. Pero estoy aquí ahorita y me encuentro frente a usted porque Dios me trajo. Y yo literalmente estaba con mis ojos bien llorosos y le dije, así es que le pido de todo corazón disculpas. Y él me miró y me estrechó la mano y me abrazó. Me abrazó y todo se fue controlando. La cuestión que hoy en día el sueño ya fue totalmente revelado, el cual él ya no está en la iglesia. Y por eso es que nunca pude enderezar esa planta que se caía y se caía, siendo él un injerto. Yo fui el que lo maté al último. Así es el sueño. Gracias, Sonny. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios y gracias, Sonny. Entonces, eso es solamente por dar un ejemplo. Eso es solamente por saber que Dios sigue hablando, que Dios sigue interpretando de algo tan exacto y que ahorita vamos a ver punto. Y bueno, otra de las cosas que nosotros tenemos que saber es que no solamente es el nosotros querer intentar ver la revelación o lo que Dios quiere decir. Es decir, vamos a ir por favor a Daniel 2, 10, 11, por favor. Dice la palabra, Daniel 2, 10, 11, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, dice la palabra, además esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, ellos estaban refiriendo, los caldeos, es que los dioses que son con los pensamientos no se puede resolver. Tendrían que ser, vagamente decían, tendría que ser un Dios poderoso que pueda revelar ese sueño. ¿Estás acá conmigo? Ok, entonces el falso intérprete de sueños o profeta solo funciona con evidencias. Nosotros, es lícito que la iglesia tenga profetas, es lícito que la iglesia tenga visiones, es lícito que Dios hable y guíe una iglesia. No podemos desertar esto, pero dice la palabra, dice, entonces, ¿sabes? En una manera de interpretación de nosotros solamente es visual, pero Dios no lo da visual, lo da espiritual. Muy bien, porque Dios es quien revela. Ahora, en Daniel 2:19, vamos a ir a Daniel 2:19, dice la palabra, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son
el poder y la sabiduría. Lo voy a leer desde el 17 hasta el 23. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, a Misael y Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no murieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces en secreto fue revelado a Daniel una visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel, Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder de la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. La sabiduría, dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es decir, entonces, en Daniel 2:19 fue revelado la visión por la noche a Daniel. Es decir, en la súplica, en la petición a Dios de todo lo que nos manifieste el Señor te lo va a revelar si nosotros se lo pedimos. ¿Estamos aquí conmigo, sí o no? Amén. Muy bien, sigo leyendo. Y en Daniel 20:23, que estábamos leyendo hace un ratito, no podemos decir ya sé lo que quiere decir, sino que realmente el Señor es el que nos va a confirmar según la talla de la envoltura de la escritura de lo que nos está diciendo. Por más que yo quiera, yo no puedo, ni nadie de los que está aquí podemos, pero Dios sí nos puede dar la interpretación. ¿Están aquí conmigo? Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, pero hay que confirmar, y para confirmar necesitamos Biblia. Ahora, Mateo 16, 13, 17, en esta predicación, Mateo 16, 13, 17, enseguida vamos a ver los favores y lo necesario que se necesita, o lo que se necesita para que Dios siga hablándonos para todo lo que hemos de hacer, porque es importante. Esto no debe de cesar. Mateo 16, 13, 17. Dice la palabra: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Es decir, una cosa tan simple para hoy que somos cristianos, hoy siendo cristianos, nosotros decimos: wow, Él es Dios. Pero un inconverso, cuando tú vas a predicarle a Jesús, literalmente para que lo pueda digerir, es el Señor que da el entendimiento y la revelación. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Sí, el Señor te pone el descubrimiento de que es verdadero, porque el Espíritu Santo ayuda en todo. Es ahí donde viene el poder. Ahora, Mateo 16, Mateo 16, 18, 19, dice la palabra, porque aquí él da una visión a Pedro y es un plan de trabajo. Déjame decirte, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, por eso nos llamamos la visión de la costa, es una visión, es un plan de trabajo, un plan de seguimiento, y ahorita lo vamos a descubrir acá. Dice en el 18: y yo también, habla Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice la palabra, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, da igual que te lo dé en persona Jesús
o da igual que te lo manifieste en una visión, así como cuando el apóstol Pablo fue revelado en el tercer cielo, recibió una visión y el Señor se lo dio en una visión. Al igual que cuando caminaban con Jesús, Jesús les revelaba los misterios del cielo y se los daba en explicación de una manera presente. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Amén. Esta es parte de la vida espiritual. Entonces, en Daniel 27:28 dice la palabra, que esto para mí también me voló la cabeza. Daniel 2:27-28 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, escucha esto, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces empieza Daniel empieza a revelar. Entonces, las visiones y las revelaciones no se revelan por sabiduría. Yo por algún momento, yo pensé en el crecer espiritual, yo pensé que podía emanar o encajar algunos sueños bíblicos y transportarlos, tratando de interpretar el agua, tratando de interpretar lo claro o lo sucio, tratando de relacionar Biblia, tratando de relacionar todo. Y dice la palabra, dice, no es tu sabiduría. La revelación viene de Dios. ¿Estás acá? Entonces todo lo que Dios va a hablar, porque se necesitan profetas, porque se necesitan visiones, porque se necesitan sueños, todo tendrá que ser revelado de parte de Dios y no de interpretación humana, que queda muy claro en Daniel 2:27-28. Y Daniel 2:30 dice: y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendan los pensamientos de su corazón. ¿Estás acá? ¿Le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Amén. Ahora, para mí me es lícito hablar esto a la iglesia, porque somos una iglesia en movimiento, somos una iglesia en crecimiento. Necesitamos las visiones, necesitamos los sueños, necesitamos las revelaciones, necesitamos una guía de parte del Espíritu de Dios, de parte del Espíritu Santo, para que nos guíe y nos conduzca a la vida. Sí se puede, por supuesto, existen. Dios es la máxima guía de toda iglesia. No hay iglesia que pueda ser prosperada, y hablo desde lo individual, porque tú eres la iglesia, hablo hasta un cuerpo donde hay muchas almas, para que pueda haber un crecimiento espiritual. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Dígame amén. ¿No me están viendo raro? ¿No? ¿No les hace así muy fuerte este asunto? ¿No? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Ahora, muy bien. Deuteronomio 18:22, en palabra 18, Deuteronomio 18:22, palabra de Dios para todos. Escucha bien lo que dice esto. Es para todos y vamos a crecer espiritualmente todos, pero entendiendo que no todos serán maestros, no todos serán profetas, no todos serán administradores. Son dones revelados por parte de Dios. Nuevamente, ¿estás acá conmigo? No todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser animadores. Entonces Dios tiene su poder. Pero mira, Deuteronomio 18:22 dice: pero el profeta que se atreva a decir algo como que si estuviera hablando por mí sin que yo lo hubiera mandado, o el profeta que hable por otros dioses, dice la palabra, debe morir. Y si te preguntas, ¿cómo reconocemos el mensaje que el Señor
no le ha dado al profeta, ahí mismo sigue hablando Dios, cuando el profeta que dice que habla por el Señor, diga que algo va a suceder y no sucede, es porque el Señor no le dio ese mensaje. Ese profeta ha hablado por sí mismo, no lo obedezcas. Entonces, otra vez, todo lo que Dios habla a través de una revelación, una visión, si alguien te dice algo, si yo mismo te digo algo, si yo mismo estoy jugándola a ser de profeta y Dios no me lo ha revelado y yo interpreto, dice el Señor, si eso no pasa, si eso no sucede, no lo consideres como un profeta porque no viene de Dios. Entonces hay bases espirituales muy importantes que van a poner la coordenada en la visión de la costa en todo el poder que se ha de ser, y es palabra de Dios, no es palabra de Rigo. Ezequiel 22:28 dice, hablaba fuerte el Señor y decía, sus profetas esconden la verdad, enyesando las paredes que se desploman con visiones falsas y predicaciones mentirosas. Afirman que el Señor Dios lo ha dicho cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Ahora, Juan 12:49, en palabra de Dios para todos, Jesús mismo nos enseñó para poder entender esto que estoy hablando ahorita. Dice Jesús, Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces hay una responsabilidad en todo predicador, en todo maestro, en todo profeta, que todo lo que nosotros hablemos dentro de un púlpito, fuera de un púlpito, con personas en la calle, donde estemos en una tienda, donde estemos en una reunión familiar, sea directamente lo que está escrito y no lo que está escrito. ¿Estás acá conmigo, sí o no? No podemos nosotros torcer la palabra de Dios, pero tampoco podemos decir, Dios me dijo que te dijera. Pero ahorita voy a hablar algo más espiritual todavía con respecto a esto. Te lo digo de corazón. 3 meses he estado pidiéndole al Señor para poder dar este mensaje y sé que no es fácil para mí, pero para Él sí lo es. Entonces, no sé si terminemos este mensaje el día de hoy o me toque continuarlo y cursando la próxima semana, pero déjame te doy una palabra de un concepto en el tema neurológico. Mitomanía es un trastorno psicológico. Es imaginarte algo y creer que es verdad y creer en tu propia imaginación. No estoy hablando de sueños, no estoy hablando de planes. Yo sé que esto aquí en Comunidad de Cristo ahorita no funciona, no está pasando. Pero en el pasado tuvimos problemas con un pastor que entró y un día yo estaba platicando con él y yo le decía, le digo, platíqueme cómo discierne usted porque tantas revelaciones, tanto que habla. Es que está fácil. Se me viene un pensamiento y digo, Dios ya me está hablando, aleluya, y lo suelto. Es terrible. O sea, no es mi imaginación, no es un producto de imaginación. Es el poder del fuego del Espíritu soportado con las bases bíblicas y el poder de la palabra. No se puede hablar solamente por hablar, sino por algo que es poderoso. ¿Estás aquí conmigo? Y yo creo que todos tenemos mitomanía por pequeños puntos. Y déjame te explico por qué. Todos. O sea, imaginamos algo y creemos que es verdad. Los celos. Sientes celos, ya siento que mi mujer anda con otro, mira, no me llamó, y la mitomanía, y sí es cierto, y cuando llega le reclamas, dime cómo se llama. A ver, dime, a mí me dijeron que te vieron. Y la mitomanía, ese trastorno psicológico apoderado por Satanás, empieza a lastimar, a subyugar y a afectar. Las desconfianzas, que son parte de cavilar de alguien, pensar mal de alguien. No, este la trae conmigo.
Sí, pastor, yo he sentido como que el hermano se me queda viendo bien feo, este es un prepotente ¿en serio? ¿Really? Ya voy a empezar a hablar inglés. ¿En serio? Aleluya. Y ni siquiera ha platicado, ni siquiera se ha tomado una taza de café. No sé, es que los que están ahí a mí me caen gordos porque se ven bien presumidos. Aleluya. ¿Estás acá? Es que mira cómo se viste, es que mira cómo habla, es que mira cómo camina. ¿No lo has notado? Entonces la mitomanía se apodera de nosotros porque damos por hecho algo que no es. ¿Estás acá? Entonces suponer y darlo por hecho literalmente es un trastorno psicológico que entre nosotros, es un tema neuronal. Entonces, en este ramo opera Satanás y se filtra. Entonces ahora, déjame te platico la historia que siempre la tuve en mente y ahora la investigué. En el año de 1999, en el día 9 y en el mes de septiembre, el mes 9, salía un avión de Cancún, salía a la Ciudad de México. Ese avión que salía a la Ciudad de México llevaba a bordo un pastor boliviano llamado José Marc Flores. José Marc Flores fue muy usado en el reino, en alabanza. Algunos de los que ya tienen más tiempo en el evangelio lo deben de ubicar, pero fue muy poderosamente usado en reuniones ministeriales con el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando él se sube a bordo de ese avión en la aerolínea mexicana, de repente él comenzó a sentir que, más bien, dijo que tenía una revelación de parte de Dios que iba a venir un terremoto en todo México y que tenía que hablar con Felipe Calderón. Y en eso él desarrolló con un jugo de manzana, hizo una forma como de una bomba y le puso lucecitas y lo diseñó de tal manera diciendo, pues con esto voy a decir que es una bomba y voy a secuestrar el avión, porque Felipe Calderón tiene que saber la catástrofe que va a suceder en todo el país. Entonces por horas estuvo volando el avión y llamó la atención en todo el mundo porque tenía desde 1972 que no había un avión secuestrado en la Ciudad de México. Y esta persona, cuando lo meten a la cárcel, dijo, es que el Espíritu Santo me dijo que iba a pasar esto. El terremoto no pasó. Después le preguntaron, ¿de dónde intuiste esto? Es que era el día 9, en el mes 9 y en el año 2009, perdóname. Si volteamos el 9 al revés, ¿significa qué? 666. Fíjate nada más las locuras de tratar de interpretar algo hasta el momento donde llevó a esta persona. Después la esposa pidió amnistía a Felipe Calderón, le hicieron unos estudios y descubrieron que tenía problemas neuronales. O sea, el nosotros querer dar más de lo que es Dios, el nosotros querer hacer de Jesús, terminaremos crucificados, porque ese es el trabajo de Jesús, es el trabajo de Dios. Si yo lo hago de Dios, terminaré en la cruz igual que Jesús, voy a padecer. Entonces, Daniel decía, sabes, la sabiduría no revela nada. He logrado el entendimiento, pero el arte profético viene de lo alto. El arte de Dios viene por completo de Él. Entonces, yo quiero invitar a, por favor, que me ayude a mi hermano, ¿dónde anda? Alex, para poder ir ministrando. Y en la próxima semana voy a concluir esta prédica. Es un tema de mucha enseñanza, porque lo que viene te va a ayudar para tu vida en lo personal, te va a ayudar a crecer en lo espiritual y te va a ayudar a llevarte a la presencia del Rey. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Ponte de pie, quiero invitarte, ponte de pie. Por ignorancia, el pueblo se pierde. Por ignorancia, el pueblo se perdió en el desierto. Sin visión, el pueblo se pierde. Sin
seguridad y convicción del poder de Dios y el someternos a la palabra de Dios, a conocerla a fondo completo, nuestras vidas van a chocar de un lugar a otro. Yo doy gracias a Dios que Comunidad de Cristo no tiene problemas de este tipo hoy aquí en Comunidad de Cristo. Comunidad de Cristo es una iglesia que no es mística, es una iglesia que solamente, así como le pasó en el sueño a Oni, recibe mensajes del Señor y actúa. Y como a otros más hermanos que están aquí, al pastor Neftalí, incluso Chava también, incluso nuestras vidas y muchos más que estamos acá, que el poder de Dios comienza a guiarnos. Pero nosotros tenemos que aprender a crecer y a madurar en fe espiritual todos. Porque a medida de que vayamos creciendo, tu vida va a ser más fácil, va a ser mejor guiada a la presencia, a no tomar vehículos equivocados, a no tomar lugares erróneos. Voy a cerrar esta prédica dándote un dato o un detalle. Siempre me gusta terminar con una historia para que tú te lleves una reflexión en tu interior, y en la próxima semana vamos a cerrar todo esto. Hace un tiempo, hace unos años, con mi hija Angie, cuando tenía un promedio de 11 años, 12 años, tomamos la decisión, mi esposa y yo, de enviarla a Guadalajara porque iba a tomar un curso de vacaciones de verano. En aquel entonces, todavía los problemas en autobús se podían negociar para enviar a tus hijos sin que tú fueras el acompañante. Como papá hoy no te permiten mandar a un hijo solo, o incluso no te permiten mandar a un menor de edad de 17, no pasas. Y nos pasó con nuestra hija ahorita recientemente, antes de cumplir 18, pero la mandamos para allá. Y mi esposa y yo la mandamos en autobús y compramos el boleto, pagamos el boleto y le dijimos a ella: hija, hasta que no veas a tu tía cuando llega a la central y que la veas físicamente, sal y ve con ella. Si no llega, no te bajes del autobús, ahí quédate. Le dimos dinero suficiente para que pudiera pasar el tiempo de verano y que pudiera entregárselo a su tía. En aquel tiempo yo tenía problemas crediticios y no tenía acceso a utilizar tarjetas, no podía depositar, entonces le mandamos dinero para que pudiera estar allá un promedio de un mes. Entonces lo que yo te quiero decir de parte de Dios es que a la igual manera, como un padre terrenal, nuestro Dios es más grande que un padre terrenal. Él ha comprado tu boleto y te ha dado una visión. Ha comprado el boleto del autobús de tu vida y te ha dado todas las herramientas espirituales para descubrir todos los acertijos que hay aquí en la tierra. Todos, para revelarlos. Algunos les genera molestia esto y sufren, padecen. Algunos otros decidimos abordar ese autobús y subirnos a él y comenzar a confiar en el poder de Dios. Él mismo ha hecho contigo y ha puesto un viaje que tiene un destino para tu vida y es un propósito, y te alegrará saber que no es Guadalajara, es la vida eterna. Dale la ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es increíble. Según la Biblia, tu destino de tu vida es tu salvación. Según la Biblia, tu destino, incluso tu presupuesto, está financiado para llegar al cielo.
Según la Biblia, el Señor ha decretado para nosotros y ha comprado el boleto, ha comprado el derecho para poder vivir una vida espiritual, para poder vivir bien en esta tierra. Dios nos ama tanto que quiere que estemos con Él para siempre. Sin embargo, la decisión la debes de tomar tú. Sin embargo, tú eres el que te tienes que dejar guiar. Él está a la puerta con el boleto pagado, con el dinero en la mano para el viaje, pero muchos deciden ir en dirección contraria a la de Dios. Y ese es el problema. Se le llama sufrimiento. A medida que nosotros lo hagamos a nuestra manera, el sufrimiento va a seguir creciendo en nuestras vidas. Nuestro problema es el pecado. El pecado es el autobús equivocado. Es una visión equivocada. Es una dirección falsa, remarcada, que nos hace pensar que ese es el terreno, pero en la realidad nos está pasando lo mismo que a Jonás. Pagas tu boleto a Tarsis y para regresar después a la presencia de Dios, a ti te toca cruzar el regreso. Ya no va financiado por Dios. Y el sufrimiento es una ballena, es un mal olor. El sufrimiento es lo pútrido, estar sumergido en lo profundo del agua. El sufrimiento es no haber apostado a Dios y habernos dejado guiar por el impulso. Mira, te voy a decir algo importante. Al igual que mi hija Angie confió en nosotros porque ella sabía que la amamos. Ella lo sabía, ella lo sabe y solo confió. Ser cristiano es subir a bordo con Cristo. Ser cristiano es estar en la presencia de Dios. Jesús está contigo a la puerta del autobús y dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Pero sabes, desafortunadamente no todos aceptan esa invitación. Yo siempre he dicho que Comunidad de Cristo es un autobús diseñado por Dios con un plan, con una ruta de inicio y de llegada. Tiene la terminal está puesta. El muelle a la llegada está trazado. Subirse al autobús de Comunidad de Cristo es tener con claridad lo que Dios está haciendo. Dios está confirmando, Dios está afianzando. Dios ha traído hace poco a nuestros hermanos americanos, que han sido varios, diciendo: es verdadero lo que está hablando Rigo, no porque viene de Rigo, sino porque viene de Dios. Porque lo que Dios está haciendo es un plan de acción. Visión es un plan de acción. Y la próxima semana lo vamos a ver con más fuego esto. Vamos a entender cómo Dios quiere obrar. Pero hay muchos que tomamos el autobús el equivocado. Hay muchos autobuses y cada uno ofrece llevarnos al camino de la felicidad. Todos los autobuses te ofrecen la felicidad. Está el autobús del placer, que medianamente cuando te das cuenta lo has perdido todo, y es una dirección equivocada. Está el autobús de las posesiones. Yo necesito trabajar, yo necesito tener. Tú tienes y yo, ¿por qué no tengo? Y cuando despiertan, probablemente su hijo ya no vive, probablemente su esposa ya no está, probablemente ya tiene 80 años o 70, híjole, y quizá nada más 50 y a punto de un derrame cerebral, porque había elegido el autobús equivocado. El autobús del poder también está ahí. Hay personas que quieren estar en la iglesia, en el ministerio, porque quieren tener el control de todo. Pero nosotros no controlamos nada. Nuestra cobertura es de chocolate. No cubre nada. Pero la cobertura de Dios cubre multitud de pecados, porque Él es el Rey de Reyes. Él es nuestro gran Señor de señores. Él es el Dios.
también está el autobús de la pasión. Las pasiones personales. Mira, yo vi un autobús en mi vida que se llamaba Fiesta y me abordé en él. Y me subí a él y estaba lleno de gente. ¡Ah, qué padre! Mira, wow, qué buena persona es. Mira, qué lindo. Qué gran persona. Y vivíamos y decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien. No, también. Ánimo, no te detengas. Wow! Cerveza, alcohol, fiesta, baile. Y me subí a ese lugar y después de muchos años, de un promedio de 10 años, descubrí que ese autobús de la fiesta, al final del callejón, habían vacíos que siempre se querían llenar con eventos que no son perecederos, que no son permanentes, perdóname. Y Dios está diciendo, sabes, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. La palabra detona cuando tú te subes al autobús de Jesús. Pero la palabra se cristaliza cuando nos subimos al camino equivocado. Hermano, levanta una ofrenda de palmas si Dios crees que está aquí, si crees que Dios te está hablando, porque Dios es el Rey de Reyes. Él es nuestro Señor de señores. Quiero invitar a los chicos de la alabanza que pasen arriba y mientras ahí vamos a orar. Todos te invito a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, no he concluido, Señor, este mensaje, pero sé que a través del poder de ti, Señor, a través del Espíritu Santo, este poder va a afirmar, va a reforzar, nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a ayudar, Señor, a ser varones de la talla perfecta. Ayúdanos, Señor, a todos crecer unánimes, todos, a no desafiar o descartar la vida espiritual. El hecho que aquel pastor haya cometido una locura al haber secuestrado un avión, no llegar al punto de decir, ya no más voy a confiar en los sueños y en las visiones, porque caeríamos en un error también. Ayúdanos a tener el dominio propio, el equilibrio espiritual, a crecer, Señor, a crecer, a entender que tú eres el poderoso de Israel, que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que hoy está aquí, Señor. Yo te agradezco, Señor. Yo quiero orar por todos aquellos que es por primera ocasión que están aquí en casa. Quiero orar para que ellos puedan recibirte a ti, Jesús. Y yo quiero que juntos oremos pidiendo, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en tu Hijo. Y creo, Señor, que fuiste a la cruz, que moriste, que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Bendice esta tu iglesia. Bendice esta tu casa. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, que tú eres Jesús, mi Salvador. Dale más grande, fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes si crees que Dios te habló.